emitiremos Horizonte, su programa cristiano, conducido por Abel Campos. Horizonte, en el aire. Bueno, ahora sí nuevamente estamos en el aire, amigos. Abel Campos en el micrófono. Esto es Horizonte, su programa cristiano, emitido todos los sábados a partir de las 16 horas por esta emisora. Agradecidos con nuestra audiencia, nos están dando ánimo, aliento constantemente, y la audiencia, por supuesto, que siempre nos anima y nos fortalece. Visite nuestra página web www.abelcamposministry.org o visite nuestro Facebook Abel Campos Ministerio. Les recordamos también a las iglesias que dictamos seminarios intensivos de evangelismo. Tenemos muchísimo material al respecto y 4 libros editados por mí mismo que ofrezco también en los seminarios. Y además de eso, talleres intensivos de sanidad interior, liberación, rompimiento de maldiciones, iniquidades, el establecimiento del reino de Dios en la ciudad, en el barrio, en la familia. Así que a todos ustedes que nos están escuchando también les invitamos a conocer nuestras actividades y también nuestra agenda, nuestros eventos que estamos realizando con distintas congregaciones donde nos invitan a ministrar. El título de hoy del mensaje, o el tema de hoy, mejor dicho, vamos a ver a través del libro de Esdras, un reformador espiritual muy fuerte del tiempo antiguo, Esdras y el regreso del avivamiento al país. ¿Cómo es posible que vuelva un avivamiento nuevamente a un país? En muchos lugares del mundo han habido focos muy fuertes de crecimiento, la exposición de la palabra, los milagros, las maravillas del Señor, que han conmovido a naciones enteras, y luego, en muchos casos, ha venido un estancamiento. Y a raíz de esto, cuando nos enfocamos en la palabra del Señor, encontramos las claves para mantener vivo un avivamiento personal, un avivamiento de la iglesia, de la congregación, y además un avivamiento en toda la nación. Así que hoy este es el tema que vamos a compartirles en la radio, aquí en Horizonte, su programa cristiano. Luego de esta canción preciosa que vamos a escuchar, vamos a estar usted y yo conversando largamente acerca de Esdras y el regreso del avivamiento al país. Horizonte, un programa para escuchar con el alma y sentir con el corazón. Muy bien, ahora sí, amigos. Seguimos con el programa, con Horizonte, su programa cristiano, siempre por este dial. Sintonícenos cada sábado, a partir de las 16 horas Argentina. Saludos a nuestros amigos del exterior, del extranjero, que nos escuchan vía internet. Bueno, vamos a hablar de Esdras, pero como siempre a mí me gusta investigar, estudiar y también tomar nota de datos históricos y cosas importantes que nos ubican mejor en la palabra del Señor, y para poder distinguir claramente los acontecimientos y a la vez recibir palabra rema, palabra directa del Espíritu de Dios. Bueno, Esdras, el capítulo 7, verso 10 como base de hoy. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este hombre, un sacerdote, se preparó toda su vida. Inquirir, cumplir y enseñar. O sea, el hombre no solo se ocupó de estudiar, de profundizar en la palabra de Jehová, en la ley de Jehová,
sino que él se preocupó de cumplirla para poder enseñarla. Y vamos a ver el contexto histórico. Originalmente Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto en el Éxodo alrededor de 1445 a.C. Cientos de años más tarde, antes de los acontecimientos de Esdras, Dios le dijo a su pueblo que si escogían quebrantar su pacto, Él volvería a permitir que otras naciones los llevaran como esclavos. Esto dice en Jeremías capítulo 2, versículos 14 al 25. Usted puede tomar nota o también luego podrá volver a escuchar estos mensajes en nuestra página web. A pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración a dioses extraños, además de cometer las prácticas abominables que acompañaban a la idolatría. Podemos leer 2 de Reyes 17, 7 al 18, Jeremías capítulo 2, versículos 7 al 13. Fiel a su promesa, Dios trajo a los asirios y a los babilonios para disciplinar a Israel y Judá que se habían alejado de él. En el año 722 a.C., los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo su imperio. Segunda de Reyes capítulo 17, Isaías 7:8. Varios siglos después, entre el año 605 y 586 a.C., Dios usó a los babilonios para saquear y casi despoblar a Jerusalén. ¡Qué tremendo! La capital de un país saqueada y casi despoblada. Debido a que Judá persistió en su infidelidad al pacto con Dios, Él los disciplinó a su pueblo con 70 años de cautividad o cautiverio. En Jeremías capítulo 25, verso 11 vemos esto. De los cuales regresaron a Jerusalén como lo reportaron Esdras y Nehemías. O sea, pasados los 70 años, el pueblo volvió a ocupar su tierra. Ciro, el rey, el persa, conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Y el libro de Esdras comienza con el decreto de Ciro, un año después, para que los judíos regresaran a Jerusalén alrededor del 538 a.C. Y el libro relata el restablecimiento del calendario nacional de Judá, de festividades y sacrificios, incluyendo la reedificación del segundo templo, comenzado en el año, la reedificación, 536 y terminado en el 516. O sea, el templo se terminó a los 20 años de trabajo, no fue enseguida. Así como hubo 3 olas de deportación de Israel a Babilonia, 605 a.C., 597 a.C. y 586 a.C., así hubo de hecho 3 regresos a Jerusalén en un periodo de 9 décadas, o sea, todo esto duró 9 décadas. Zorobabel regresó por primera vez en el año 538. Zorobabel fue seguido por Esdras, quien guió el segundo regreso en el 458 a.C. Y Nehemías, el copero, hizo lo mismo 13 años después, en el año 445 a.C. No obstante, la autonomía política sin estorbos nunca regresó. Los profetas Ageo y Zacarías predicaron durante el tiempo de Zorobabel alrededor del 520 a.C. en adelante. Yo les recuerdo lo que hablamos en el último programa, que es muy interesante conocer la historia bíblica, porque todo lo que hoy experimentamos como Iglesia de Cristo lo experimentó el pueblo de Israel en tiempos antiguos. Y es muy importante indagar en las Escrituras. Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras y Nehemías forman parte de un mismo periodo, de una misma etapa. ¿Quién fue Esdras? Fue un escriba
era experto en ambas lenguas, o sea, hebreo y arameo, que tuvo acceso a muchísimos documentos administrativos que se encuentran en los libros de Esdras y Nehemías, en particular aquellos que están en el libro de Esdras. Muy pocas personas habrían tenido acceso a los archivos reales, escuche bien, del Imperio Persa. Yo les recuerdo, queridos amigos, que los persas son los iraníes, o sea, Irán es el antiguo Imperio Persa. Entonces, Esdras tuvo acceso a muchos documentos de aquel tiempo, de aquel imperio. Indudablemente que él además mantuvo una vida espiritual muy profunda, porque la Biblia dice que él se ocupó de cumplir la palabra de Dios. Fue un hombre fuerte y piadoso que vivió también en el tiempo de Nehemías. La tradición dice que fue el fundador de la gran sinagoga, donde el canon completo del Antiguo Testamento fue formado y reconocido por primera vez. Reintrodujo la Torá, o sea, la ley, en Jerusalén. Un sacerdote descendiente de Aarón, escriba, se encargó de la restauración de Jerusalén según la ley de Moisés después del cautiverio de Babilonia. Trabajó en la organización del canon del Antiguo Testamento, escribió el Salmo 119, parte de este salmo. No todos los versículos corresponden a él. Según la tradición, escribió Primera y Segunda de Crónicas. Su nombre significa, Esdras, Dios es ayuda. Hijo de Seraías, descendiente de Aarón, sacerdote, escriba, estuvo, por supuesto, repito, en el cautiverio de Babilonia, y a su petición se le permitió el retorno para visitar Palestina. Por decreto del rey Artajerjes se dio autoridad a Esdras para reorganizar sobre la base de la ley de Moisés la comunidad judía retornada a Judea y Jerusalén después del exilio babilónico. En base del anterior decreto se devolvieron también los utensilios del templo y se le entregó a Esdras plata y oro de los tesoros del rey. Se confió en Dios, no pidiendo escolta para el viaje. Reprendió a los retornados al darse cuenta de que numerosos matrimonios de judíos con mujeres paganas habían roto con una ley muy importante que Moisés había entregado a su pueblo, y logró la anulación de estos. 12 años más tarde volvió a visitar Jerusalén enseñando públicamente la ley de Dios. Esto está en Nehemías capítulo 9. Y presidió la celebración de la fiesta de los tabernáculos con un esplendor que no se había conocido desde la época de Josué. Después de esto, las escrituras guardan silencio acerca de Esdras. Josefo dice que murió en Jerusalén a una edad avanzada. Este sacerdote, escriba, diligente en la ley de Moisés, arriba a Jerusalén junto con otro grupo de exiliados. Vino con unas credenciales reales, era pues funcionario persa, escuche bien, era un funcionario persa con autoridad para poner jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo. Y se da la lista de aquellos que subieron, una genealogía de todos los que volvieron a Jerusalén. Hicieron el viaje sin pedir protección militar. Fíjense que aquí hay muchos principios fuertes, muy fuertes espirituales. Trajeron más dones reales y de la comunidad exiliada, que también los que quedaron en Babilonia ofrendaron para la reedificación del templo, lo cual se entregó en Jerusalén. Otro principio fundamental, básico para un avivamiento: la buena administración del dinero que le corresponde a la obra de Dios. El retorno del remanente. La intervención de Dios en la historia se muestra en la forma en que obró para que Ciro dictara su famoso decreto. La Biblia dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, o rey de los iraníes, si habláramos hoy. Se entregan los utensilios de la casa de Dios a los exiliados que deseen regresar, y aquellos que se quedaron ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas. Esdras capítulo 1 del 1 al 11. Se establece la genealogía de los que regresan.
La lista aparece en dos versiones, en los libros de Esdras y Nehemías. Y luego de esto, es importante ver cómo los exiliados se asientan en sus ciudades y de esta forma se asienta toda la nación. El inicio del trabajo en el templo. Yeshua o Josué y Zorobabel colocaron el altar sobre su base después de 70 años de estar en ceguera, toda una nación, y comenzaron a ofrecer holocaustos a Dios. Dieron dinero a los albañiles y carpinteros, trajeron comida y madera, y en el año segundo de su venida echaron los cimientos del templo. Y el pueblo se alegra, algunos lloran recordando la gloria del primer templo, y es allí donde Dios promete que la gloria postrera sería mayor que la primera. Otro principio fundamental para un avivamiento. Y por supuesto que hubieron dificultades, porque los enemigos de Judá y de Benjamín vinieron y se ofrecieron para participar en la obra. O sea, la gente de las tinieblas queriendo asociarse con la gente de la luz. Y la oferta fue rechazada. Entonces recurrieron a la intimación, y el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además a funcionarios del gobierno persa para frustrar sus propósitos. Esta oposición se manifiesta de diversas maneras, incluyendo una carta de denuncia ante la corte que es contestada con una orden de que se suspenda la obra. Bueno, y en base a esta historia tenemos muchos principios elementales, fundamentales, que cuando examinamos la historia de nuestra nación, la historia del cristianismo, el avivamiento que cayó sobre nuestra nación hace décadas atrás, entonces podemos ver aquí en este libro un mapa tan correcto, tan claro de las cosas que vivimos cuando obedecemos. Yo recuerdo cuando me convertí que habían muy pocas iglesias aquí en la ciudad, muy poquitas iglesias, pero todas tenían hambre de predicar, de crecer, deseos fervorosos de ver milagros, y los milagros sucedían todas las semanas. No es que un milagro cada 6 meses, todas las semanas había milagros, la gente predicando en los hospitales, visitando hogares, los pastores levantando nuevas congregaciones con un gran esfuerzo, evangelistas haciendo campañas en aquel tiempo al aire libre, eventos, y así hasta que cayó la presencia de Dios en nuestra nación. Entonces, cuando vemos lo que sucedió en la historia de estos israelitas que fueron deportados, fueron llevados a otro lugar por desobediencia, y que pasaron 70 años, escúcheme, 70 años es mucho tiempo. La restauración total duró 9 décadas, o sea, entre que terminaron el templo y pudieron ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Pero cuando vemos estas escrituras, Esdras y Nehemías, encontramos cosas tremendas, muy fuertes, pero hubieron motivos para que el avivamiento se apagara, para que la presencia de Dios se retirara del pueblo. Y es lo que pasa frecuentemente cuando algunos países han entrado en un profundo avivamiento, como ha pasado en diversas naciones de Europa, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, Suecia, muchísimas naciones, Escocia, muchísimas naciones de Europa tuvieron un avivamiento muy fuerte que nos trajo a nosotros una presencia de Dios muy bonita, porque vinieron muchos predicadores, muchos pastores, evangelistas, misioneros, que vinieron a América en el tiempo de la colonización, y ellos habían experimentado una gloria muy fuerte. Yo les recuerdo que hoy Europa, nosotros hemos vivido casi 13 años en aquel continente y hemos tenido la oportunidad de predicar en muchísimos lugares. Entonces, Europa es un claro ejemplo de la falta de espiritualidad de todo un continente. Esto es tremendo. Y sin embargo, en Latinoamérica hemos visto resurgir la Iglesia de Cristo de una forma muy fuerte, en algunos países más, en otros menos, pero en el caso de nuestro país, de nuestra nación, nosotros experimentamos un avivamiento muy profundo, y a raíz de esto se plantaron miles y miles de iglesias alrededor del país. Pero, ¿qué pasa? Que después de un avivamiento,
cuando todo pasó, cuando la gloria cayó y cuando pudieron participar de la gloria muchos, sucede que siempre hay gente que retrocede en lugar de avanzar. Y en lugar de haber ganado partido de un avivamiento, de haber afirmado fuertemente la vida en Cristo, se encuentran peor que antes, porque la desobediencia indudablemente que aparta la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios es apartada y actúa solo Dios por misericordia, es indudable que las bendiciones menguan muchísimo. Yo creo firmemente que la Argentina va a ser visitada nuevamente, pero tenemos que aprender de todos los errores que hemos cometido y los errores que hemos vivido. En los capítulos 9 y 10 del libro de Esdras encontramos cosas muy importantes. Fíjense que Dios había amonestado a su pueblo a no juntarse con las naciones y no participar en las abominaciones que hacían las naciones y que tenían por costumbre hacer adoración a otros dioses, a dioses extraños. Esto fue lo que más les encomendó Dios. A lo largo de las Escrituras podemos ver de que adorar a dioses ajenos es tremendo, es un pecado muy fuerte, y debido a esto la gloria de Dios no puede manifestarse en aquellos que lo aman. Entonces, fíjese que en el versículo 1, la gente se había mezclado con las costumbres de aquellos pueblos, pero dice que hacen conforme a sus abominaciones. O sea, no solo que compartieron la vida, sino que hicieron lo mismo que hacían los paganos, los impíos. El pueblo de Israel comenzó a hacer, y de esta forma Dios se enojó con ellos. Y luego el versículo 2, que es muy importante, leemos en el final del versículo 2, y la mano de los príncipes, escúcheme, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Aquí tenemos dos pasajes de las Escrituras fundamentales, para predicadores, para ministerios, cualquiera sea su postura, su cargo, su responsabilidad, desde apóstol hasta el cantante, hasta el que toca el bombo, la batería en la iglesia, escúcheme. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, Dios a través de las Escrituras nos enseña a cuidarnos, sobre todo a los predicadores del Evangelio, nos manda a cuidarnos, porque fíjense que los príncipes, ¿quiénes eran los príncipes? En la historia de Israel, los príncipes eran los principales, eran aquellos cabezas que estaban en el liderazgo de toda una nación, y los gobernadores, o sea, los políticos. Fíjense que Dios mandaba a los políticos también a cumplir las leyes de Dios. Entonces, dice la Biblia que la mano de estos príncipes y gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. A raíz de esto, Esdras, profundamente conmovido por esto, comenzó a orar de una forma muy fuerte, de una forma muy entristecida inclusive, a interceder por su nación. Qué oración tan tremenda, que un hombre que amaba a Dios, que había inquirido, que había cumplido la ley de Dios y se había preparado cumpliendo los mandamientos para poder enseñarlos. Otro principio básico: no podemos predicar algo que no vivimos, no podemos ponerle un peso a la gente que no vivimos. Los predicadores tenemos que vivir lo que predicamos. Entonces, fíjese que a raíz de esta tremenda oración que hizo Esdras, comienza un avivamiento muy fuerte que tendría que ser así cada semana en todas las iglesias de la nación, donde levantamos a oración no solo por las necesidades de la gente y peticiones que nos llegan, sino también por nuestra nación. Y en el capítulo 10 tenemos una clave muy importante. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Amigos, ¿cuánto hace que no elevamos clamor que nos hace llorar, nos hace lamentar y nos hace gemir por nuestra nación? Luego dice: entonces respondió Seconías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra,
mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. La fe, inclusive la fe actuando en medio del pecado. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y el versículo 4 dice, levántate, a Esdras se lo dicen, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Bueno, el versículo 5, sigo uno más. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron, o sea, juraron, se comprometieron. Pero no vamos a tocar el tema de que las mujeres y que, bueno, no vamos a tocar ese tema. La pregunta sería, en nuestro tiempo, según lo que dice Esdras capítulo 10, ¿cuáles son esas mujeres o esas cosas o esas prácticas que han desagradado a Dios, por lo cual el avivamiento se estancó? ¿Cuáles son esas cosas que nos impiden ver la gloria de Dios? Primero y principal, hay 3 tipos de avivamiento. El avivamiento personal, que usted lo tiene que tener siempre. Desde el día que se convirtió hasta el día que nos vayamos, tenemos que estar en la presencia de Dios, con problemas o sin problemas, con medios materiales prosperados o pasando pruebas, como sea, amigos, tenemos que tener la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, mantener una comunión perfecta con el Señor si es que verdaderamente lo amamos. Avivamiento personal. Segundo, avivamiento congregacional. ¿Esto qué quiere decir? Que cada iglesia, cada grupo, en forma individual, tiene que vivir un avivamiento, porque puede que se desate la gloria de Dios en alguna iglesia y en el resto no se desate la gloria de Dios. Es porque han buscado mucho, porque han indagado, porque han preguntado, porque hay años de oración, de ayuno, de intercesión, de estrategias actuales. Y luego el avivamiento en una nación. Entonces son 3 cosas necesarias. Primero, yo creo firmemente, desde hace 35 años que estoy predicando la palabra del Señor, que el fuego de Dios nunca se apaga, que el fuego de Dios siempre está encendido, que siempre tenemos el mismo fuego y siempre pretendiendo más todavía, porque el anhelo, el deseo de un hijo de Dios que ama a su Padre celestial, es que ese Dios glorioso se muestre a las multitudes que nos rodean. Y luego, amigos, el avivamiento, el resurgimiento, la unción, la nueva etapa de una iglesia, que esto puede ser posible y lo hemos visto alrededor del mundo. Muchas congregaciones que no crecen, que no avanzan, que están estancadas igual que hace 20 años atrás, y otras que resurgen con un fuego impresionante porque están haciendo caso de la palabra del Señor. Entonces mi pregunta hoy es esta. En Esdras encontramos las claves para un avivamiento. Primero, dejar de hacer las cosas abominables que hace el mundo pagano. Dejar de hacer las cosas que contaminan la fe, que contaminan la santidad. Purificar la vida, no solo orando, ayunando, leyendo la Escritura, estudiando, sino profundizando mucho más y pidiendo dirección al Espíritu Santo para saber cuáles son las cosas que tenemos que dejar y que tenemos que abandonar porque son una abominación a Jehová. Yo les recuerdo que por el hecho de haber estado predicando en Europa, muchos pastores a los cuales visitamos en otros países, nosotros estuvimos en España, nos contaban la historia de la iglesia actual de aquellos países. Y es terrorífico lo que están viviendo. Y un pastor en Londres me dijo, el problema de la iglesia de este país es que los pastores dejaron de predicar santidad. Y cuando dejaron de predicar la santidad y la gloria de Dios, comenzaron a introducirse reflexiones y opiniones humanas y cosas que parecen muy buenas, pero que al fin y al cabo conducen a una contaminación y conducen a la iglesia a mezclarse con las abominaciones de las naciones y a contaminarse, si es lo mismo que está pasando hoy. Entonces, cuando leemos esta escritura, vemos claramente por qué muchas naciones, luego de ser visitados de una forma muy fuerte,
han sido contaminados. Yo les recuerdo, por ejemplo, Suecia ha sido un país que envió misioneros al mundo entero, apoyó económicamente a muchas naciones y soportó económicamente o apoyó económicamente a muchos pastores y misioneros en diversas partes del mundo. Y Suecia hoy, escúcheme bien lo que le voy a decir, un pastor fue puesto en la cárcel por predicar contra la homosexualidad. Entonces tuve que ir al juez y decirle, bueno, yo dije esto porque está escrito en la Biblia, ahora juzguen ustedes lo que dice la Biblia. Entonces tenemos un claro ejemplo de lo que está pasando en muchos países y tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando en nuestra nación, que no estamos viendo la gloria de Dios. Amigos, créanme, si en su alrededor suyo no ocurren milagros, no hay enfermos sanados, si no echamos fuera demonios, si no ganamos a los pecadores, si no evangelizamos, si no enseñamos la palabra de Dios, si no avanzamos, es que está pasando algo grave. Está pasando algo grave y la consecuencia de esto es el retroceso. Les recuerdo que Israel desagradó a Dios a tal punto que Jerusalén casi queda despoblada y totalmente arrasada. La capital de un país, de una nación, la nación de Dios, fue usurpada por los babilonios. Entonces, aquí encontramos la clave. Gente con entrega, gente con propósito, gente que indagó, que buscó, que lloró, que intercedió, que rompió inclusive con las potestades del mal para reconstruir no solo el templo, el edificio, sino yo creo que mayor aún que esto, o más importante que la reconstrucción del edificio del templo, fue reconstruir la situación espiritual de todo un país. Es tremenda la oración que hizo Esdras, porque después de estar orando, llorando, intercediendo, se juntó una multitud al lado de él y se comprometieron a cambiar y se comprometieron a dejar el pecado claramente. ¿Y cuál fue la respuesta y cuál fue el resultado de esto? Que ocurrieron milagros tremendos. En Nehemías también podemos ver cómo el pueblo leyó la ley de Dios y además se arrepintieron, pidieron perdón y se reconciliaron con Dios. Es tremendo lo que dice. Entonces, amigos, tenemos que volver a esta época, no hay más. Y en las Escrituras encontramos toda la guía necesaria para un avivamiento. Yo creo firmemente que seguramente que Dios va a utilizar otra estrategia. Décadas atrás ocupó Dios ministerios evangelísticos que nos han bendecido muchísimo, que han recorrido el país predicando, haciendo campañas, y la gente dice que hoy las campañas se terminaron. No sé si se terminaron o no, lo único que sé es que los pecadores todavía están y se están perdiendo por millones en nuestro país. Entonces la iglesia tiene que cambiar esta situación y tiene que mirar en las Sagradas Escrituras lo que está pasando alrededor. Dice la palabra en Nehemías capítulo 9, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, 6 horas. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. O sea, 6 horas leyendo la Escritura a toda la nación. 6 horas, no 10 minutos ni 5 minutos, 6 horas. Y 6 horas confesando los pecados y adorando a Dios. Oración sin límite, preparación, indagación en la Biblia, sin límites de tiempo. Y además de esto, luego sucedió algo tremendo, tan grande, amigos, que cuando lo leemos no tenemos más que querer imitar a esta gente que vivió lo mismo que estamos viviendo en este tiempo. Claro, usted me dirá, en aquel tiempo, pastor, era el Antiguo Testamento, ahora es diferente. Sí, hay muchas cosas que son diferentes, pero cuando vemos el trasfondo espiritual de la palabra, pasó lo mismo que está pasando hoy. Y no me diga que no, amigo, porque hay gente que tiene miedo de predicar la palabra, hay gente que tiene miedo de echar fuera un demonio, no saben cómo orar por un enfermo. Le dice, vamos a orar, y oran 30 segundos y ya no tiene más palabras. A lo sumo oran 1 minuto y ya se le terminaron las palabras. Eso es un significado muy débil de una vida espiritual, débil. Y la vida espiritual tiene que estar comprometida con el Señor. No podemos experimentar lo sobrenatural si no rompemos todo lo que nos rodea, si no quebramos nuestros límites, si no vamos más allá
de nuestras fronteras, de nuestras posibilidades. Aprender a depender de Dios para lo sobrenatural va más allá de lo que elabora nuestro cerebro. Nuestro cerebro elabora cosas y dice, bueno, yo voy a planificar de esta forma y tengo estos recursos. Con estos recursos voy a hacer todo esto. Pero lo sobrenatural deja de lado nuestros recursos, nuestras propias posibilidades, lo que tenemos o lo que pensamos que vamos a tener mañana, para que se dé lugar solamente al poder del Espíritu Santo, que hace cosas sobrenaturales. Entonces, cuando vemos en la palabra del Señor, yo lo entiendo claramente, no sé si lo estoy explicando de una forma clara para que usted lo entienda. ¿Es posible un avivamiento en la nación? Sí, es posible, pero ¿cómo va a ser posible si en muchos lugares lo que menos hacen es orar por la nación? Se ha instalado la corrupción en la Casa Rosada durante décadas. La corrupción pública, se ha hecho pública la corrupción ante todo el mundo, y no puede ser que nuestro país esté así. Nosotros, los hijos del Señor, tenemos que tomar un compromiso espiritual de glorificar a Dios y de hacer declaraciones proféticas para que no se siente más la corrupción en la Casa Rosada, sino que se siente la gloria de Dios y tengamos gobernantes que nos conduzcan a un país de bendición y no un país de maldición, endeudado, con desocupación, con tremendos problemas de inseguridad, con asesinatos de todo tipo, robos de todos los modelos. No podemos seguir en un país así, iglesia, y nosotros mirando solamente lo que está pasando adentro de nuestra casa. Lo que tenemos que hacer es mirar más allá de nuestro hogar, mirar más allá de nuestra ciudad, levantar la vista y ver toda una nación de norte a sur, de este a oeste, donde la habitan millones de personas, y empezar a buscar la gloria de Dios para que se desate la unción del Espíritu Santo. Así que yo, amigos queridos, no entiendo otra cosa que si estamos llenos de la gloria de Dios, la gente que nos rodea va a ser bendecida. Los pecadores que nos rodean van a ser convencidos. La gente que está enferma tiene que ser sanado. Y aquellos que están endemoniados tienen que ser liberados de los demonios. Y tenemos que vivir la gloria del Señor como está escrito. Me encanta Esdras, me encanta de verdad. Porque como decíamos en el capítulo 7, versículo 10, este versículo lo llevo en mi corazón desde hace muchos años, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, buscar diligentemente lo profético, la palabra rema, buscar la unción de Dios en la Escritura, inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. O sea que no solo se preocupó de investigar en la palabra del Señor, sino que se preocupó de cumplirla, de corregirse, de buscar más. Esta reflexión me lleva a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí está el Evangelio nuevamente, la palabra de Dios. Entonces, la herencia que tenemos, la unción de Dios es incorruptible, no se puede corromper, no se puede contaminar y es inmarcesible. Esta palabra se utiliza, por ejemplo, con las hojas de los árboles que se marchitan. O sea, el reino de Dios nunca pierde su efectividad, siempre está actuando, siempre está Dios mostrándose, revelándose, actuando en favor de las personas que lo escuchan y lo aman. Pero además nos asegura la palabra del Señor que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esta gloria de la salvación que está siendo manifestada a millones de personas en este tiempo. Y nosotros nos alegramos de esto, aunque tengamos que ser afligidos en diversas pruebas.
De manera, amigos, que cuando miramos el Evangelio encontramos avivamiento constante. Yo siempre dije, si a usted no lo involucran en un avivamiento, en una etapa de unción, de aceleramiento, una etapa nueva de su vida, si su medio ambiente no lo hace, hágalo usted, hágalo personalmente. De esa forma vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en cada área que nos movamos. Cuando llevamos este concepto, esta unción, esta forma de vida incrustada, metida por completo en la gloria del Señor, el reino de Dios se muestra y muestra sus acciones sobrenaturales. Imagínense una iglesia que está buscando fuertemente a Dios en este sentido, cuando el resto de las congregaciones no quiere atravesar la barrera, superar esa barrera de lo natural, de lo que vemos, de lo que podemos tocar, o olfatear o ver. Y muchas congregaciones no quieren atravesar esa barrera, pero las que atraviesan la barrera entran a vivir en lo sobrenatural, comienzan a ocurrir cosas muy grandes, y esto significa que el reino de Dios crece, que el reino de Dios se manifiesta. Yo creo firmemente de que hoy, a pesar de que es otro tiempo, otra temporada, no estamos en el antiguo mundo. Ya han pasado más de 2500 años de la historia de Esdras y Nehemías y del retorno del pueblo de Israel de Babilonia a su propia tierra. Pero Dios sigue siendo el Dios de los avivamientos. Dios sigue siendo el Dios que quiere hacer cosas grandes y tremendas con la iglesia de Jesucristo. Depende, por supuesto, de la actitud de cada uno. Si decidimos, como este es un camino de fe, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, mediante la fe alcanzamos un avivamiento, si es que lo deseamos. La gente que verdaderamente vive compenetrada en esto es utilizada a escalas sobrenaturales, congregaciones enteras que comienzan a vivir cosas muy fuertes y manifestaciones grandes del poder del Señor en los pecadores, en las personas, en las familias que nos rodean. Y sobre todas las cosas comienza a haber una transformación luego en la nación, porque, repito, es muy importante que la iglesia continúe intercediendo por el gobierno, continúe intercediendo y haciendo declaraciones fuertes y firmes para que alcancemos gobiernos que no lleven a toda una nación a un desastre, sino que avancemos y vayamos para adelante, avanzando sobre todo como nación que adora a Jehová, Dios de los ejércitos, como una nación que adora a Jesucristo, que tiene por principal motivo al Señor Jesús y la palabra de Dios, para que sea predicado este evangelio en los 4 rincones, no solo de nuestra nación, sino de todo el mundo. Vamos a seguir con este tema en la segunda parte de este mensaje la semana que viene. Así que les voy a invitar a participar de la próxima programación de Horizonte, su programa cristiano. Para terminar, mis palabras finales. Yo creo firmemente que desde el momento en que nos convertimos y que alcanzamos la gracia de la salvación mediante la fe, comienza el desarrollo de nuestra actividad, nuestras obras. Creo, porque así lo experimento y lo vivo en forma personal, de que tenemos que vivir en un avivamiento constante. Y además avanzar no solo en la vida personal, en el hogar, en la familia, sino hacer avanzar la obra de Dios. Creo también de que necesitamos gente con fe suficiente. Con fe suficiente y un propósito tan inmenso, tan grande, que mueva a multitudes de hijos de Dios a experimentar lo sobrenatural del poder del Espíritu Santo. Esto es un avivamiento. Cuando ocurren milagros a nuestro alrededor, cuando expulsamos demonios, cuando podemos predicar el Evangelio a muchas personas, cuando activamos y reactivamos los dones del Espíritu Santo, pero también cuando ejercemos la palabra de Dios con absoluta autoridad y vemos los resultados en la gente que nos rodea. Yo creo firmemente, amigos, que Dios quiere levantar un pueblo fuerte, y como soy argentino y estoy predicando desde mi país, creo que Dios quiere levantar nuevamente a Argentina, y ese es nuestro deseo, nuestra oración, nuestro propósito y personalmente mi clamor por la iglesia de Jesucristo. Le deseo que Dios le bendiga. Visite nuestra página web, nuestro sitio web,
www.abelcamposministries.org y nos despedimos hasta el próximo sábado. Deseo que Dios le bendiga ricamente. Estuvo con ustedes Abel Campos, presentando el programa Horizonte. Los esperamos en sintonía nuevamente para compartir el programa de la gente.